El Parlamento de Ucrania no votó por el nombramiento de un nuevo ministro de Defensa tras la renuncia de Mikhail Fyodorov y simplemente se fue de vacaciones por un mes entero. Ucrania prácticamente se quedó sin ministro de Defensa, aunque Zelensky se apresuró a nombrar a un ministro interino. La Rada Suprema, según informan los diputados, no se reunirá hasta el 18 de agosto, lo que significa que no hay quien nombre a un nuevo ministro de Defensa, ni dónde hacerlo. Mikhail Fyodorov fue destituido. Aún no hay un reemplazo completo y las responsabilidades se asignaron temporalmente a Evgeny Gmara, quien antes también ocupó temporalmente durante medio año el cargo de jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania tras la destitución de Malyuk. Y todo esto ocurre mientras Rusia, bombardea Odessa y los puertos durante una semana seguida, y la guerra de Estados Unidos con Irán está sacando del mercado mundial esos misiles Patriot que Ucrania necesita para proteger su cielo. Por cierto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, simplemente le deseó suerte a Fyodorov ayer y no hizo ningún comentario sobre su renuncia. ¿Cómo es posible que un país que está en guerra todos los días haya llegado a una situación en la que el presidente se ve obligado a buscar un nuevo ministro de defensa y qué riesgos concretos implica esto ahora mismo en el frente y en la defensa del espacio aéreo? Vamos a analizar todo esto de manera honesta. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal. Nos estamos acercando a la marca de 300,000 suscriptores, así que les agradecería mucho su suscripción personal. Entonces, primero, brevemente sobre cómo llegamos a esto, breve y en orden cronológico. El 14 de julio, Vladimir Zelensky despide a todo el gabinete de ministros formalmente para actualizar la estrategia. De hecho, es una forma conveniente de deshacerse de una persona, el ministro de Defensa Mikhail Fyodorov, sin despedirlo personalmente. Todo el gobierno se va y después simplemente no incluyes a la persona indeseada en la nueva composición del gabinete. El 15 de julio se confirma la decisión, Fyodorov no estará en el nuevo gabinete. La Rada Suprema de Ucrania aprueba a Sergei Koretsky como nuevo primer ministro, pero surge un retraso con el ministro de Defensa. Al parecer, planeaban proponer a Igor Klimenko para ese cargo, quien actualmente es el jefe del Ministerio del Interior. Pero el proceso se estancó, la Rada Suprema no llegó a un acuerdo y las funciones de ministro de Defensa se asignaron temporalmente a Evgeny Gmara, ex jefe interino del Servicio de Seguridad de Ucrania. Mientras tanto, el presidente Zelensky está manteniendo reuniones con los comandantes de combate. El viernes, la oficina del presidente anunció que se está preparando una sesión especial del cuartel general del comandante supremo. A esta reunión se invitará a los comandantes de combate de los cuerpos y a los principales fabricantes de armamento. El presidente Zelensky ya llevó a cabo una reunión durante la cual escuchó los informes de los líderes de las áreas clave. Entre los que presentaron informes estaban los comandantes de las fuerzas de sistemas no tripulados. Robert Madyar Brody, comandante del Cuerpo de la Guardia Nacional, Azov Denis Prokopenko, comandante del Cuerpo de la Guardia Nacional Hartia Igor Abolensky, subcomandante de las tropas de asalto aerotransportadas Andriy Tkachuk y el comandante interino del 19º Cuerpo de Ejército Valery Skret, y también el comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Andriy Beletsky. Además, hubo muchas otras reuniones, incluso con Flesch. El tema principal de discusión fue la situación en el frente, es decir, los comandantes informaron sobre la destrucción de las fuerzas ocupantes y el abastecimiento de las unidades. La defensa ucraniana sigue siendo activa. El suministro de drones es el siguiente tema. Se prestó especial atención al suministro masivo de drones al frente que operan en profundidad operativa. También se discutieron los desafíos en la producción y el suministro de drones por fibra óptica. Después se discutió la cuestión de la distribución del personal. En la reunión se destacó la eficacia del programa de distribución justa de personal entre las brigadas de combate, que está en vigor desde diciembre del año pasado. Luego se abordó el tema de los voluntarios extranjeros. Se planea ampliar la experiencia de la Brigada Jartilla en la incorporación de extranjeros a otras unidades. También se abordó el tema del intercambio de prisioneros. Se prestó especial atención al regreso de los militares ucranianos del cautiverio. Como resultado, las agencias correspondientes recibirán la instrucción adecuada. Y al final de estas reuniones, el presidente Zelensky declaró, cito: "Estamos preparando una reunión especial con la participación del Estado Mayor, los comandantes de los cuerpos y los principales fabricantes de armas y equipos que ahora se necesitan en el frente. Bueno, les recuerdo que anteriormente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Alexander Sirski, declaró que supuestamente el exministro de Defensa, Mikhail Fyodorov, en su cargo de ministro, no le daba al frente lo que los militares exigían. Dicen que ellos pedían una cosa, pero él compraba algo completamente diferente.
Pero mientras Zelensky realiza esas reuniones, sale a la luz precisamente el problema mencionado en el título de este episodio. Para nombrar a un ministro de Defensa titular, se necesita una votación de la Rada Suprema. Y la Rada Suprema, según los diputados, no se reunirá en sesión hasta el 18 de agosto, se fueron de vacaciones. La guerra es la guerra, pero las vacaciones de nuestros diputados van exactamente según lo programado. Es decir, entre que despidieron al antiguo y nombraron al nuevo ministro de Defensa, se forma un vacío de aproximadamente un mes que cubre el encargado interino. Y les recuerdo, de hecho, según la ley, el encargado interino es una persona con poderes limitados y sin el peso político de un ministro titular. Ahora vamos a discutir por qué esto no es solo una formalidad burocrática, sino un problema real. Vamos a desglosar exactamente qué amenaza y en qué consiste el peligro de tener durante un mes a un encargado interino así en el Ministerio de Defensa. Lo primero y más importante es, lamentablemente, la pérdida de ritmo en el momento menos oportuno. Miren lo que se va junto con Mikhail Fyodorov. En la conferencia de prensa, él mismo enumeró lo que fue su proyecto personal, se arriesgó y redirigió el dinero. El dinero, que originalmente estaba destinado a los sueldos de los militares para finales de 2026, lo destinó a ataques de largo alcance, drones de fibra óptica y sistemas de reconocimiento. Fue su estructura financiera la que sostuvo a la empresa Deep Strike. Esos mismos ataques a las refinerías de petróleo que provocaron una crisis de combustible en Rusia. Y aquí está la pregunta, como dicen, de los 1.000 millones. ¿Quién durante este mes de interinidad tomará decisiones igual de valientes y arriesgadas sobre la reestructuración del presupuesto? Aquí existe un gran riesgo de que el sistema durante este mes pase al modo. Por ahora no tocamos nada, esperamos al nuevo jefe y después ya tomaremos decisiones. O al modo. Simplemente hacemos lo que diga la oficina del presidente sin discutir nada, así mientras no haya un jefe titular que todo siga funcionando en ese modo. Lo segundo es la cuestión de la unidad del ejército. Recordamos por qué sucedió todo. El conflicto de Fyodorov con el comandante en jefe Syrskyi y el ultimátum de los generales a Zelensky. Así que el despido del ministro de Defensa no resolvió este conflicto, lo dejó al descubierto. El subcomandante de las Fuerzas Aéreas, el coronel Elizarov, presentó su renuncia escribiendo directamente, cito, «El despido de Fyodorov debilitará nuestra defensa antiaérea y provocará nuevas muertes por ataques rusos». Cuando en medio de la guerra, por intrigas políticas, se van personas así y no hay un nuevo ministro de Defensa en pleno ejercicio, eso afecta directamente la capacidad de mando del ejército. Pero aquí también hay que considerar el hecho de que Ucrania podría simplemente estarse preparando para el otoño, porque por eso está ocurriendo todo este reacomodo. Y como para el otoño, Rusia podría estar preparando una nueva ola de movilización, nosotros también debemos estar preparados para eso. Lo tercero es el momento de negociación. Hay un matiz muy importante. El ministro de Defensa también es una figura a nivel internacional, en las negociaciones del sábado en el formato de Ramstein y en los contactos con los socios sobre armamento. Mikhail Fyodorov personalmente llevó a cabo decenas de acuerdos sobre drones, contratos para los Patriot, acuerdos sobre la producción bajo licencia en Ucrania y así sucesivamente. El ministro de Defensa interino difícilmente puede llevar a cabo negociaciones de ese nivel en igualdad de condiciones. Los socios, una vez más, pueden simplemente esperar, como se dice, al verdadero ministro. Y este mes de inactividad en la diplomacia sobre armamento, ya es un problema. Pero esto también es un problema en el frente interno. El primer golpe, Odessa y los puertos. Rusia, según los informes, lleva una semana golpeando intensamente precisamente en la zona de Odessa, apuntando específicamente a la logística marítima, a los puertos y a los barcos. Y, por cierto, los buques de carga ya han empezado a negarse a entrar al puerto de Odessa. El enemigo siempre percibe cuando el oponente tiene debilidad en la gestión y ataca precisamente en ese momento. Dejar la defensa en manos del ministro interino justo cuando el enemigo está intensificando los ataques a la infraestructura crítica, en mi opinión, subjetivamente, sigue siendo una decisión cuestionable. El segundo golpe no es tan obvio. Ahora Irán está agotando absolutamente todos los misiles interceptores Patriot. Ya hemos analizado esto en episodios anteriores. La guerra de Estados Unidos con Irán llevan 6 noches seguidas de ataques mutuos, el bloqueo del estrecho de Hormuz, todo esto está consumiendo los interceptores Patriot estadounidenses a un ritmo monstruoso.
Según la evaluación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, Estados Unidos ya ha gastado la mitad de su reserva de misiles THAAD y casi la mitad de sus misiles Patriot, y reponerlos tomará años. Y es precisamente en este momento cuando por cada misil Patriot hay una pelea mundial, de verdad todos están peleando por estos misiles. Ucrania necesita un ministro de defensa lo más fuerte posible y, lo que es importante, uno que sea capaz de abrirse paso, que realmente luche por estos suministros. Aquí puedo suponer que ya hay acuerdos con los socios, por eso Zelensky puede permitirse este mes sin ministro de defensa. Zelensky informó el 14 de julio sobre los acuerdos alcanzados con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para ampliar la cooperación técnico-militar. Ucrania recibirá licencias para la producción de misiles de crucero Scalp y bombas aéreas guiadas IASM, además de misiles Astra 30 para los sistemas de defensa aérea. Además, Francia suministrará a Ucrania 2 complejos de los más modernos sistemas de defensa aérea franco-italianos CMPT-NG, que son análogos al Patriot. Además, Zelensky declaró que Kiev espera recibir antes de fin de año el permiso para fabricar misiles para los sistemas estadounidenses de defensa aérea Patriot. Bueno, tal vez ahora Zelensky pueda permitirse una pausa en el Ministerio de Defensa, pero aún así esa pausa parece bastante peligrosa. Bueno, seamos honestos y hablemos también de lo que no es tan aterrador. Para que, ya saben, no caigamos en el pánico, mencionaré también algunos factores tranquilizadores. Primero, el ejército no lo dirige el ministro de Defensa, sino el comandante supremo, es decir, el presidente y el Estado Mayor. El ministro de Defensa se encarga principalmente del suministro, las compras, el dinero, la política, y no del mando operativo de las tropas. Así que el ejército, en el sentido de combate, mantiene su mando. Las órdenes las dan Zelensky, Syrskyi y el Estado Mayor, y esta cadena de mando sigue funcionando perfectamente. Segundo, el sistema de compras que construyó Fyodorov es digitalizado e institucional, lo cual es importante. No se va a venir abajo solo porque el puesto de ministro quede vacío un mes. No. Las fábricas seguirán produciendo drones, los contratos se seguirán cumpliendo y, en general, el sistema ya funcionará de manera automática. La cuestión no es una paralización, sino la desaceleración y la pérdida de audacia en la toma de decisiones. Por otro lado, precisamente para esto Zelensky está convocando este alto mando del comandante en jefe supremo, donde estarán al mismo tiempo, por un lado, los comandantes de los cuerpos de ejército y, por otro lado, los fabricantes de armamento para acordar directamente las compras y suministros. Tercero, el nuevo primer ministro Koretsky prometió públicamente garantizar el suministro ininterrumpido a las Fuerzas Armadas de Ucrania con la industria militar ucraniana y armas occidentales. Es decir, el tema del suministro formalmente no se ha abandonado. El gobierno se encargará de ello, en general y el presidente en particular, así que no hay ninguna catástrofe aquí. Pero hay un mes de vulnerabilidad, un mes de menor eficacia en el momento más crítico, y eso de todos modos está mal. Y, además, saben, el control manual de los procesos nunca ha llevado a nada bueno. Resumamos, Ucrania está entrando en una etapa muy peligrosa. El ministro de Defensa eficaz ha sido despedido. Todavía no hay un reemplazo completo para él. Solo hay personas encargadas temporalmente. La Rada Suprema no se reunirá hasta el 18 de marzo y durante todo este mes, el Ministerio de Defensa funcionará a medias bajo la dirección de un encargado temporal. Esto se suma a los ataques intensificados de los rusos contra Odessa y a la pelea mundial por los misiles Patriot debido a la guerra con Irán. Es evidente que el ritmo de los ataques contra Rusia este mes podría disminuir. Simplemente porque se está reestructurando todo el gabinete de ministros. Y aquí está la pregunta principal que debemos tener en mente todo este tiempo. ¿Continuará la campaña de ataques de largo alcance contra las refinerías rusas al mismo ritmo sin Mikhail Fyodorov? ¿O Rusia obtendrá un respiro justo cuando estaba más cerca del colapso de combustible? Veremos la señal muy pronto. Por la intensidad de los ataques en el interior de la Federación Rusa en las próximas semanas. Si el ritmo de estos ataques se mantiene, significa que el sistema Fyodorov sobrevivió a su creador. Si el ritmo disminuye, eso significa que este mes le costará muy caro a Ucrania. Aquí lo dejo. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Les agradeceré cualquier apoyo que me den. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos. Subtítulos.